Muchos lectores obviamente me piden comentar y tratar de aclarar cuál es la situación de una congregación importante para la Iglesia por su novedad y por su energía, los Legionarios de Cristo, que recientemente se han visto golpeados ciertamente por un escándalo referido a la vida de su fundador ya fallecido. Los Legionarios de Cristo son una congregación fundada en 1941 en México y que se ha extendido en 20 países a través de ya sean sus sacerdotes, más de 700, o de las decenas de miles de miembros de su movimiento, Regnum Christi, que trabaja en muchas partes del mundo, como digo, en unas 20 naciones, y donde se dedican, entre otras cosas, a la educación, a los colegios, etc. Como todos sabemos, Monseñor o el padre Marcial Maciel degollado, el fundador de los legionarios, fue motivo de una serie de investigaciones alrededor de 1992, cuando comenzaron algunas acusaciones en contra de él respecto a inconductas producidas a lo largo de su vida, especialmente siendo más joven, pero ya fundador y la máxima autoridad de los legionarios. Finalmente, el año 2005, a los 84 años, el padre Marcial Maciel decidió renunciar y fue sucedido en el cargo de director general de los Legionarios de Cristo por el padre Álvaro Corcuera, el que es hasta ahora su director general. La Santa Sede decidió resolver el juicio canónico que se había iniciado contra el padre Marcial Maciel, pidiéndole que ya a su avanzada edad se retirara a una vida de recogimiento y de oración y de penitencia, y así el padre Maciel se retiró a su natal Cotija, en Michoacán, hasta su muerte el 30 de enero de 2008. Al año de su muerte surgieron denuncias, esta vez ya no acusaciones externas, sino el reconocimiento interno de la Legión de Cristo de la existencia de una doble vida de parte del padre Marcial Maciel, que dio lugar al nacimiento de una hija hace unos 20 años. Obviamente, todo esto ha creado mucha confusión sobre la legitimidad, el valor y el futuro de la Legión. Sobre esto, para aquellos que piden aclaraciones, hay algunas muy sencillas que hacer. En primer lugar, nosotros los católicos no debemos dejarnos llevar por ningún tipo de rumor o de escándalo, y mucho menos por los aspectos penosos o morbosos de una falta. Los legionarios ya han aceptado que el padre llevó una doble vida impropia de un sacerdote, se han dado a conocer algunos detalles, pero más detalles no importan más. Más detalles no hacen sino alimentar la curiosidad, cuando no otras pasiones más bajas, y lo que debía decirse, la vida doble e impropia, ciertamente no modélica para nada, de el padre Maciel, de su fundador, es un hecho, y es un hecho trágico con el cual la institución tiene que lidiar en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la institución? Lidiando. Y lidiar con este asunto, hermanas y hermanos, no es un hecho que se centre fundamentalmente en el ámbito público. Ciertamente, para tranquilidad del resto de miembros de la Iglesia, no para la curiosidad de algunos, sino para la tranquilidad y paz de miembros de la Iglesia, es fundamental comprender que hay cosas que hay que aclarar, que hay que precisar sobre la política que va a seguir la Legión para depurar cualquier residuo que existiera de este pésimo ejemplo y de este problema con el fundador, porque toda congregación, toda orden religiosa ha aspirado
y la mayoría de ellos ha logrado encontrar en sus propios fundadores a personas que son ejemplares hasta la santidad. Y en este caso, cuando la Legión anuncia a sus miembros, a Regnum Christi, a la familia espiritual de laicos reunidos en torno a ella, esta situación, obviamente lo que hace es enfrentarla y ver cómo hacer para que este sea un momento de depuración. He escuchado y he leído a canonistas que señalan que una congregación con unas características de este tipo debería desaparecer, otros hablan de que se debería refundar, otros hablan de que se debería reformar. Ciertamente, esto va a traer consecuencias por el anuncio mismo de los legionarios, que esto significa un momento especial de transformación y de renovación dentro de la Legión. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Eso es absolutamente impredecible. La historia de la Iglesia nos muestra que las congregaciones o las familias religiosas han muerto cuando sus carismas dejan de ser útiles, es decir, congregaciones, por ejemplo, en la Edad Media que se fundaron para atender determinado tipo de enfermedad o determinado tipo de peregrinos, cuando ya no se requiere de este servicio, estas congregaciones desaparecen, si es que no se refundan, como sucedió, por ejemplo, con los mercedarios. O desaparecen cuando son infieles al carisma y, obviamente, pierden la capacidad de ser transmisores de la renovación del Espíritu Santo y pierden la capacidad de atraer nuevas vocaciones y mueren como muere un organismo anciano que no se renueva. Pero muchas congregaciones han sufrido golpes, han sufrido tragedias desde el punto de vista del testimonio o de los escándalos, y su supervivencia ha dependido no de los pronósticos de los expertos, ha dependido de dos cosas: la decisión de la Santa Madre Iglesia. Si la Santa Madre Iglesia dice este carisma sigue siendo legítimo, y hasta ahora la Santa Madre Iglesia, las autoridades, no han dicho nada que descalifique la legitimidad del carisma de los legionarios, no del fundador, del carisma. El carisma no depende del fundador una vez muerto, depende de la confirmación que da la Iglesia. Y en segundo lugar, depende de la decisión de sus miembros de realizar una auténtica renovación desde el fondo del corazón, para el bien de la congregación, para el bien de la Iglesia, porque ciertamente todo carisma dentro de la Iglesia está para servir a la Iglesia, en función a la Iglesia, no para el beneficio de sus propios miembros, sino para el beneficio de toda la Santa Madre Iglesia. Y ese es un tema fundamental que hay que tener siempre en perspectiva. En consecuencia, ¿qué cosa va a pasar con la Legión? Eso dependerá de las decisiones fundamentales que no solamente las autoridades, sino los miembros, a través de su propia oración y sacrificio y purificación y en ofrecimiento, decidan. No va a depender de lo que expertos en un lado o el otro, y mucho menos en los que le tienen algún tipo de ojeriza a esta institución, de alguna forma terminen diciendo. Está en manos de Dios y en manos de todos aquellos que deben cooperar con la gracia. Y esos que deben cooperar con la gracia nos incluye a nosotros, que no somos miembros de la Legión, a cualquier católico y católica común y corriente. Hay que rezar siempre por la renovación de las instituciones de la Iglesia, por su purificación constante, porque a través de ellas también la Iglesia se purifica y se renueva. Y en consecuencia, este es un momento no para la curiosidad o para el morbo, sino para la oración y la esperanza. Que tengan un buen día.